va a terminar anticipadamente, ¿no? Para las que desaparecen, ¿no? Entonces, el ejercicio fiscal de la empresa que desaparece, ya sea fusión o escisión, desaparecerá, concluirá y de manera anticipada. Enajenación de bienes, chicos. Aquí vemos la primer parte. A ver, ayúdenme a leer, por favor, la fracción novena del artículo 14 de la ley, por favor, de Código Fiscal. ¿Puedes repetir el artículo, por favor? 14, el de enajenación. Artículo 14, fracción, ¿qué, Perdón, perdón? la fracción novena. Adelante, Vargas. Sí, dice, la que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos que se refiere al artículo 14b de este código. A ver, bueno, gracias, Vargas. Nada más, cuando leemos fracciones, leamos el primer párrafo de donde emanan las fracciones. A ver, tú mismo, por favor. Sí, artículo 14 se entiende por enajenación de bienes. ¿Correcto? Ahora sí, fracción novena. Fracción novena, la que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 14b de este código. Muy bien, entonces, para efectos fiscales, chicos, la fusión es una, o escisión, son enajenaciones. El concepto de enajenación, si lo ubicamos, ahí mismo viene en la fracción primera, toda transmisión de propiedad, ¿no? Aunque se reserve el derecho, el dominio del bien. Entonces, cuando una empresa se fusiona en otra, ¿qué creen que es lo que pasa, lo que se transmite? Se transmite todo a título universal. Pero ¿qué se imaginan que podría estarse? Les voy a pedir que imaginen un estado financiero, ¿no? Bancos, cuentas por cobrar, clientes, inventarios, activo fijo, luego pasivos, luego capital. Se fusionan. ¿Qué es lo que estaría buscando grabar a través del concepto de enajenación? Los activos fijos. ¿Sí? Los activos fijos, ¿qué más? Ahí en los activos fijos, ¿qué pasaría? ¿Quién habló? Rocha Valdés. Rocha. ¿Qué pasaría en activos fijos? Es Rocha y Bet, ¿verdad? Sí, me imagino que lo mismo que estaba para copropiedad, Ajá. o que se consideren como, pues, el valor de los bienes, ¿no? Determinar el monto y el saldo pendiente por deducir de la Correcto. otra Ujú. empresa. Muy bien. Activos fijos. ¿Qué más? Muy bien, Rocha. ¿Quién más, chicos? Ahí volteo a ver quién participa. ¿Quién quiere participar? Vamos a ver. Rosa María. No entendí muy bien la pregunta, profe. ¿Me Ujú. podría repetir para...? Sí. Imagínate un estado de posición financiera. Ujú. Una empresa que se fusiona va a transmitir todo. Por eso decíamos hace un momento, se transmite a título universal el patrimonio, ¿no? ¿Sí recuerdas? Sí. Ahora, imagínate el estado de posición financiera de una empresa. ¿Qué buscarías grabar si fueras el SAT? Rocha decía, los activos fijos, correcto. Si en el estado financiero hay automóviles, mobiliario, edificios, se va a grabar. ¿Qué más grabarías de la transmisión en una fusión? Pues no sé Sí, si podría ser algo como, pues en este caso, pues las cuentas pendientes que tienen por cobrar. sí se transmiten. Las cuentas por Ujú. cobrar, ¿qué efecto fiscal tienen en enajenación cuando son transmitidas? ¿Se acuerdan? En IVA.
Rosa María, antes de cuentas, más bien más abajo de cuentas por cobrar, ¿qué otro atributo tienes? ¿Qué otro activo tienes? Pues mis inventarios, ¿no? También podría Ajá, ser. exacto. Muy bien, Sí, sí, sí. inventarios. Arlet, adelante, si quieres abundar más. Iba a decir eso de los inventarios, pero Mm. por eso bajé la mano. Rosa María, ¿quién eres? ¿Cómo te apellidas? Delgado Ferrer. Ok. A ver, tú, Arlet, ¿qué ibas a decir? Hablamos de inventarios. Ponte un ejemplo. Arlet Durán. Sí, dígame. Un ejemplo de inventarios, Ajá. pues podría ser materia prima, artículos terminados. Causaría, y en inventarios hace rato decía esta Rocha. Pues el monto pendiente, utilidad o pérdida. En inventarios, ¿cómo se calcularía? Delgado, Delgado. No, Durán, perdóname, Arlet. ¿Cómo se calcula la ganancia? ¿Alguien que quiera participar? Más rápido participemos, más rápido me paso decisión. ¿Alguien cómo se graba la ganancia en la transmisión de bienes hablando de inventario? Es con el mismo costo de ventas, ¿no? Sí, costo de ventas, te pongo otra. Eres Delgado, ¿verdad? Tú eres Delgado. Sí, Delgado Ferrer. Muy bien. Sí, por costo de ventas. ¿Qué otro atributo? Hablamos de activos fijos, ya hablamos de inventarios. Por ahí Rosa María mencionaba cuentas por cobrar. ¿Esas qué tratamiento tienen IVA, recuerdan? Ahí ya voy a empezar a preguntar, para irme más rápido. Roche ya participó. Leonardo Torres Duarte, Sí, profe. ¿qué tratamiento fiscal tienen? ¿Qué, perdón? Cuentas por cobrar. Mm, ¿Cómo, qué grabaría al momento de fusionarse? ¿O Sí. cómo? Ujú. Sí, eso, Leonardo. Me imagino que sería sobre el total, o sea, no hay manera de determinarle algún gasto a la cuenta por cobrar. ¿No? ¿Y en IVA qué pasa? En IVA, pues todo el IVA que se tiene por trasladar, pues me imagino que se debe pues se tiene que adherir a la empresa que va a fusionarse. ¿Qué significa adherir? Nada más. O sea, me imagino que la empresa va a absorber el IVA por trasladar y en su momento pues lo va a acreditar ya que haga el cobro de la, de las cuentas por cobrar. O sea, se basan 10,000 pesos de clientes en la fusión, Duarte. ¿Quién acredita? ¿A qué te refieres con el acreditamiento? El trasladar, perdón, ¿A quién traslada? pues la empresa, ¿Cuál? tú le estás trasladando el IVA al La cliente. que desaparece. Sí, pues, es la que tiene la cuenta por cobrar, ¿no? Que va a desaparecer, no sé cuál va a ser el supuesto. A ver, Jocelyn, ¿tú qué opinas? Voy a preguntar a todos, ¿eh? Así que pónganse Yo me pilas. hice bolas con lo de las cuentas incobrables, pero yo diría que el que va a poner el IVA pues es la última empresa, ¿no? Tienes que dejar todo saldado. O sea, cuando hablamos de enajenación, estamos leyendo que la fusión es una enajenación. Ujú. Y yo hace un momento les preguntaba, me voy a ir rubro por rubro de un post de estado financiero, y tú misma, Jocelyn. Alguien ya me habló de activos, alguien ya me habló de inventarios. Y ahorita Leonardo, como que no le entendí mucho si se acredita o se traslada.
En la empresa fusionada que desaparece y que transmite todo su patrimonio a título universal. Parte de ese patrimonio es el estado del estado de posición financiera está clientes. Vamos a Ujú. ponerlo para ejemplos nada más. Transmite 11,600 pesos, que sería una venta de 10,000 masiva. Traslada a clientes por 11,600 pesos. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué sucede cuando hay una transmisión de una cuenta por cobrar? Pues solo se traspasa, no sé si el IVA, es que yo ya había visto ese tema, pero no lo recuerdo. Solo sé ¿Qué recuerdas? que antes de hacer una fusión y la otra fuera la decisión, que tenía que seguir presentando pagos provisionales, o sea, no era como que ya se fusionaba y la nueva iba a pagar todo, que eran como 2 años más que tenía que seguir presentando declaraciones. Muy bien, Jocelyn, ya te adelantaste un poquito a los requisitos de que la fusión no sea enajenación. Muy Ujú. bien, pero aquí, chicos, a ver, recuerden, en IVA, cuando se transmiten cuentas por cobrar, ¿qué efecto tiene en IVA? Es decir, la empresa A desaparece y le da todo su patrimonio a la empresa B. Y parte de ese patrimonio son 11,600 pesos de cuenta de clientes, que fue una venta de 10,000 masiva. ¿Qué sucede para efectos de IVA cuando se traslada una cuenta cuando se transmite una cuenta por cobrar? ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan haber visto? Sí, Bet. Profe, yo me imagino que pues la empresa que adquiere las cuentas por cobrar tiene la obligación de integrar el IVA que la otra empresa le hubiera retenido a los clientes. Me imagino que ¿Ok? eso. Tiene esa obligación. Muy bien, Ivette. Ahora, alguien, no lo vieron, a lo mejor no lo vieron, ¿no? Pero cuando hablamos de transmisión de cuentas por cobrar, la transmisión está exenta. Está exenta en términos del 9 de IVA. Pero la pregunta es cuándo se causa el IVA. Y por ahí alguien mencionaba cuando Jocelyn decía, cuando vaya cobrando la empresa nueva, la que recibe el patrimonio de la fusionada, conforme vaya cobrando, pues va trasladando y eso es correcto, ¿sale? ¿Qué más se puede transmitir en una fusión, chicos? Por ahí hablamos ya de renta. Quisiera hablar un poquito de IVA. Voy a regresarme a inventarios y esta pregunta es para Lisette Vázquez. Lisette Vázquez, ¿qué inventario? ¿Puedes poner un ejemplo de inventarios para calcular? Hablábamos de la ganancia, que es costo de ventas. En IVA, ¿todo sería plano o de qué depende en IVA? Lisette. Lisette Vázquez. ¿Está bien? Sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ojo, pongan atención porque no les voy a repetir la pregunta. Quiero hacer dinámica la clase y que comprendan la parte de la fusión y su complejidad. No vuelvo a repetir para que pongan atención todos. Lisette, ¿me Sí. puedes poner un ejemplo de inventarios para ver los efectos de IVA en una enajenación? Mm, Un inventario, ¿qué ves en en tu trabajo? O sea, por ejemplo, como las ventas y los gastos. Nada más dime un ejemplo de mercancía que puede ser parte del inventario. Mm, libros Libros, editados por el contribuyente o fabricados o publicados por el contribuyente. editados por el contribuyente. ¿Qué tratamiento fiscal tienen los libros editados? ¿Alguien sabe? Los que emite una Sí, editorial. no, va a ser por la tasa de IVA porque puede que sea 0 o a 16. Los dos libros están uno tasa cero y otro exentos. Cuando Ah, los súper bien. emite una editorial es tasa cero, cuando los publica su autor son exentos. Pero esto con lo que les quiero transmitir, qué buen ejemplo pusiste, Lisa, no toda transmisión de propiedad va a causar IVA. Si estamos hablando de libros,
cualquiera de los dos, no va a causar IVA. Puede ser exento o gravado, o exento o tasa cero. ¿Qué tipo de activo fijo podría no causar IVA? A ver, la siguiente persona, Leónides, si participó. Estoy hablando de los que no participaron, al menos tengan una. Belén, María Belén. Puede ser también como perdón, profe. A ver tú, Melanie. El aguacate, ¿Sí? ¿Qué tasa sería? ese es tasa cero. Melanie, muy bien. Tasa cero. A ver, ahora ya hablamos inventarios, que va a depender qué tipo de inventario es. Ahora quiero de activo fijo. María Belén, ¿qué activo fijo recuerdas que no está grabado? No, a ver, María Belén, le estoy poniendo un punto menos a los que no hablan, ¿eh? Ya va Lisette Vázquez. Ah, no, tú sí hablaste, ¿verdad, Lisette? Sí, tú sí hablaste. Lisette Sí, yo Vázquez. sí hablé. Creo Bueno, que María Belén no Belén contestó. fue al Ajá, baño. sí, Raúl. Avisó que iba a ir al baño. No podría ser como Belén los en terrenos. WhatsApp puso que está hablando, Sí, pero los creo que no se terrenos, muy bien. escucha. Un terreno es exento en términos del artículo 9, muy bien. Arlet, Casas habitación. casa habitación. Ahí sería muy chistoso porque tendría una casa habitación una empresa, pero puede ser el caso. Imaginemos empresas que traen trabajadores del extranjero y tienen sus casas habitación para que ahí duerman en lo que prestan servicios, ¿no? A una petrolera. Pues trae a los expertos brasileños y los pone en su casa habitación y evita esa erogación, pero también muy bien casa habitación. Entonces, con esto lo que les quiero transmitir es que ya hablamos por activo, ¿no? Cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo. Ahora me voy a algo más difícil. ¿Cómo podemos causarle gravamen a un pasivo, chicos? Es decir, la empresa A que se fusiona, que desaparece, tenía un préstamo con bancos de 10 millones de pesos. ¿Eso cómo se causa? ¿Quién quiere participar? O sigo viendo quién sí está, quién no está. A ver, Melanie ya participó, Raúl ya. Estrada, Huitrón, Pues que ese préstamo lo mande como al activo, ¿no? Que compre mercancía, entonces lo va a grabar. ¿no está Estrada? Sí, aquí estoy. Ah, ¿qué te imaginas que sucede en la transmisión de un pasivo, de una deuda? Pues como tal, ¿no? Se pasa la deuda a la otra persona. ¿Y causaría algún impuesto? ¿Qué piensas? Lo que pienses, o sea, no te estoy pidiendo que tengas la respuesta correcta. ¿Qué piensas? Pues sí, ¿Qué impuesto podría ser. causaría? ¿Qué impuesto te crees que cause una deuda? El IVA. ¿El IVA? Ok. Bueno, mira, cuando hablamos de IVA, ¿qué causa el IVA, Estrada? 4 actividades, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas cuáles son las 4 actividades que causa el IVA? Dime una de las 4. ¿No, Witron? Maestro. Sí, dime. Disculpa, lo que pasa es que me salí y me volví a meter porque, bueno, de hecho, desde la primera hora que hizo preguntas del fideicomiso, hablé, pero pensé que me había ignorado y ahorita que me volvió a preguntar, me di cuenta que más bien mi micrófono no estaba sirviendo, pero sí estoy Bueno, aquí. yo no ignoro a nadie, entonces está bien, María Belén, gracias. A ver, Jocelyn, Los 4 que preguntó el de enajenación de bienes, la ¿qué pasa en prestación una de deuda? servicios. ¿Mande? Pero en la deuda es cuando lo ¿O pasa, querías por decir algo ejemplo, más? que es el préstamo, no llevaría IVA más que los Estás en mudo, intereses. ¿eh? O no sé, no te escuchas. Profe, Sí, yo tengo un comentario, no sé si me haya relacionado. a ver, dime. Pues para las deudas, sí nos juegan, no sé si directa o indirectamente para
para el ISR, pues porque en base a eso se determina el ajuste anual por inflación. No sé si vaya algo de la mano el transmitir esas deudas, ¿no? Ujú. Sí juegan, ok. Muy bien, Leonardo, Jocelyn, levantas la mano, ¿era error? Yo no te escuché nada, ¿eh? Ah, no, sí hablé, pero me dijo que no se escuchaba. Ah, parece que sí hablas, pero no se escucha, ¿eh? Ah, ok. Ya sé. No, no se escucha. A ver si te puedes salir y entrar. Bueno, pues ya que abordamos un poquito de un Yo sí le estado escuché, financiero, profe, más bien es su compu, ¿no? ¿no? A ver, Jocelyn, ¿puedes hablar? Sí, ya quité los audífonos, no sé si ya se ¿Qué escuche. dice? Sí te escuché, Argelia. Yo también escucho a Jocelyn. Ah, caray. Sí, profe, yo creo que ¿Sí se sí, escucha? No creo, sí, porque porque si sí me le salgo se va a escuchamos bien. cerrar. No seas mala onda, Jocelyn. ¿Te puedes salir y entrar otra vez? Es que si yo me Sí. salgo, todos se van a salir, ¿eh? A ver, ¿cómo? Ah, sí. Ah, ya te escuché, ya te escuché. Sí, aquí está, ya no me salgo. No, no, no te salgas, no te salgas. Ok, Ya, sí, ya aquí te escuché. sigo. ¿Qué decías? Porque Ah, levantaste la mano. yo pensé que lo del préstamo, Ujú. pues no sí llevaría IVA, pero nada más los intereses, como tal el préstamo no Muy llevaría bien, IVA. Jocelyn. Muy bien. Sí, el préstamo como tal, lo que causa IVA que le preguntaba a Buitrón, son cuatro cosas nada más: enajenación de bienes, prestación de servicios, uso, goce temporal e importación. Son las cuatro actividades de IVA. Y la deuda no está en ninguna de ellas. La deuda no es un bien. Pueden haber bienes tangibles o intangibles. La definición del intangible está en el 5D de la ley. Todo lo que no se puede tocar, pesar o medir. Pero hablamos de un bien que demuestra un atributo, una posesión. Una deuda no es un bien, de hecho es lo opuesto, es una obligación y por lo tanto no causaría IVA. Pero muy bien, Jocelyn, también Leonardo. Su transmisión sí impacta, por un lado, en el ajuste anual por inflación, dentro del saldo promedio de las deudas, y como dice Jocelyn también, los intereses después de la fusión, pues sí tienen un efecto. Pero con esto lo que quiero poner de retrospectiva hacia ustedes es que una fusión, em, grabarla no es sencillo. Ahora les voy a pedir, por favor, que abran su ley del impuesto a la renta. Y por favor, váyanse al artículo 18 y busquen la fracción quinta y ayúdenme a leer quien la tenga. Ley del impuesto a la renta, Yo fracción la 18. tengo. Adelante, por favor, Leonardo. Adelante. Es créditos cancelados, los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducidos por ¿Ese es el 18? incobrable. Sí. 18 de la ley del ISR, Sí. Ajá. sí. Entonces, cuarto o sexta. No, no es la quinta, disculpa. Ganancias de capital. Esa. A ver. La ganancia derivada de la enajenación de Ah, bueno, activos pero y acuérdate, terrenos. acuérdate que ay, acuérdate que se lee desde el primer párrafo. Ok, para los efectos de este título se Es que se cuenta consideran que ingresos acumulables, yo lo mandé además de los a señalados en Javier. otros artículos de esta ley, los siguientes. Ujú. La ganancia derivada de la enajenación de activos y terrenos, Es que títulos, Javier tiene un valor, crédito en tracto acciones, diésel, güey. partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión, escisión de sociedades y la proveniente de Pues es que yo le reducción dije a de mi papá que no capital había o de liquidación de sociedades bueno, que le había mercantiles comprado tracto residentes diésel. Y en yo el ahí, de hecho, extranjero, yo le dije en las que el Hasta ahí contribuyente está a sea bien. socio o Matador, no accionista. sé qué te Ok. dijo, güey. Hasta Después ahí te está decía bien. que ¿Por le qué? había Porque pedido ya leíste la cosas. parte de que la ganancia derivada de fusión. Entonces, este artículo 18 Es que yo le dije a establece mi que cuando papá, exista y una yo le hablé a fusión Javier y y me a dijo, es través que de la no lo misma se pidiera que obtenga porque una él tiene ganancia, crédito en tracto diésel. Y entonces yo los le hablé a contribuyentes tracto tendrán diésel que acumularla a sus para ver si ingresos las tenían. conforme a este Y artículo. ya dijo que no. Pero lo que resulta Ya me dijo complicado que es sí, decir, pues, ¿cuánto es una porque no ganancia? le quería pues dar Quiero que como pongan atención en este refacción. ejemplo que les voy a dar. Imagínense que todo lo que tiene la empresa es este, 50,000 pesos de capital, ¿no? 50,000 pesos de capital. Pidió un préstamo por 10 millones para comprar mercancías que ya las vendió, ¿no? Entonces, tiene un pasivo de 10 millones
y tiene una cuenta por cobrar de 11.600.000 pesos, que sería masiva. No tiene nada más la deuda y la cuenta por cobrar. Y se fusiona y se considera enajenación. ¿Cómo podremos determinar la ganancia? Es difícil poder decir cuánto sería la ganancia, chicos, de esta fusión o de cualquiera, porque ¿cómo podemos saber cuál es la ganancia en la transmisión de todo un estado financiero? Que puede ser tan simple como este o tan complejo como activos de larga duración o pasivos a largo plazo o otros resultados de la operación, un estado, unos impuestos diferidos, ¿no? Entonces ya cuando se empieza a analizar con mayor detenimiento qué es el patrimonio y qué es lo que se traslada, pues es complicado. Pero recuerden, en estricto sentido, como está la ley, causaría IVA, ¿sí? Porque toda la enajenación está grabada en IVA. Recuerden que la definición de enajenación está en el artículo 8, que es que se considera enajenación para efectos de IVA lo que diga el código más faltante de inventarios. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, la enajenación es lo que establece el código más faltante de inventarios. Y cuando vamos al código, al 14, establece que en su fracción novena que toda fusión y escisión, esto es lo mismo para escisión, va a ser enajenación para efectos fiscales. Entonces, hasta ahí, pues lo que resulta complicado es esa parte. Ahora, para mayor amplitud, por favor, les pido una tarea para el siguiente viernes. Por favor, todos busquen un artículo de les voy a poner el nombre aquí en el chat para que quiero que hagan un resumen de ese artículo. Es un artículo de un contador que se apellida, pero no me acuerdo su nombre. Es ese Berry. Ahorita me voy a acordar el nombre. Él, y su artículo tiene que ver con no voy a poner el concepto, pero no es exactamente el título del artículo. Efectos fiscales de fusión e incisión. Por favor, léanlo y denme un resumen a más tarde el jueves en la tarde de ese artículo con sus palabras. De una cuartilla nada más. A este correo, por favor. Aquí me mandan esa tarea, ¿sale? jonathan.facio@gmail.com. Y van a encontrar mucho de lo que estamos discutiendo ahorita, cómo es el momento, ¿no? Y no solamente es determinar la base de IVA o de renta, sino también el momento. ¿En qué momento sería acumulable una contraprestación, por ejemplo, o causable? Por ejemplo, en IVA, ¿cuándo se causa el IVA? ¿Quién me puede decir? Cuando se ¿Al hace la cobro o al pago? cuando esté efectivamente pagado. Muy bien, ¿quién fueron las dos? Yo, ¿Melanie? sí. Y no sé ¿Quién quién habló? más, porque hablamos al mismo tiempo. Melanie, ¿y quién más? Fueron dos chicas. Belén Marín. Belén. Belén eres María Belén. Aquí estás. Sale. Cuando está efectivamente cobrado. Ahora, en una fusión, ¿cuál es ese momento? ¿No? Y bueno, pues se desprenden una serie de situaciones que son difíciles de analizar en la práctica y que en mi experiencia, nunca la autoridad ha grabado una fusión. Ahora, para no estar con el Jesús en la boca de la autoridad que va a pensar si me va a decir que es enajenación o no, va a haber IVA, va a haber IEPS, va a haber impuestos sobre la renta. Para evitar esas situaciones existe el artículo 14b. En el artículo 14b vamos a encontrar todos aquellos requisitos que las empresas deben de cumplir para que cuando exista fusión y escisión no se considere enajenación, chicos, ¿sale? Entonces ayúdenme, ¿quién me ayuda a leer la fracción primera que es para fusión del artículo 14b? ¿Quién me ayuda? Artículo 14b, Código Fiscal de la Federación. A ver, de los que ayer participaron, Morales Cortés, ahorita no llevas ninguna. ¿Puedes leer? Yo, profe. ¿Quién eres Sí, tú? profe, ahorita le deje buscar el artículo. Negrete. Ya estoy aquí. Yo ya lo 14B. Ok. Yo ¿Eres también ya Morales lo Cortés? tengo. Sí. Vale, adelante, por favor, ahorita me ayudas. Nada más léete fracción primera y inciso, el primer inciso, ahorita me ayudan los demás. Adelante, Morales. Ok, 14B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción
9 de este código se considerará que no hay enajenación en los siguientes casos. Ujú. Fracción 1. En el caso de fusión, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Ah, ok. Inciso A, Adelante, léete el primero. inciso A, se presenta el aviso de fusión a que se refiere el reglamento de este código. Ese aviso de fusión, chicos, gracias, apunten esta parte, ya está en la presentación. No hay un aviso de fusión que se presenta. Lo que se presenta es la cancelación del RFC de la empresa fusionada o de las fusionadas. Eso es lo que se presenta. Ese aviso de fusión no existe. Cuando leemos el reglamento del Código Fiscal, el 24, nos manda la ficha técnica 48 del Código Fiscal y 74, y se refiere justamente a esta parte que no se presenta el aviso de fusión, lo que se presenta es una cancelación de los RFCs de las fusionadas, de las empresas que desaparecen. Ese es el primer requisito. Tenemos que cumplir con ese requisito, ¿vale? Gracias, Morales. Ahora sí, Negrete, el siguiente requisito, por favor. Es el inciso B, Negrete. ¿verdad? ¿Sí me escucha? No, los demás escuchan, yo no, perdón, pero sí veo que hablas. Sí, sí lo escuchó. Sí, se escucha. Sí, es el inciso Sí. B. ¿Qué hago? ¿Puedes hablar más fuerte, Andrea? Ajá, es inciso B. No sé qué pasa. Mm, Porque yo sí escucho no, bien sí a veo que todos. hablas, pero no te puedo escuchar. Sí, es el inciso B, Sí, Andy. sí se escucha. Entonces, ¿lo leo, profe, o me Sí, a espero? ver quién. Ah, ya te escucho otra vez, perdón. Sí, es el inciso B. Inciso B, que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúe realizando las actividades que realizaban en las sociedades fusionadas antes de la fusión, durante un periodo mínimo de un año inmediato posterior a la fecha a la que surte efectos la fusión. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ok. Hasta ahí, hasta ahí. Gracias, Andrea. Entonces, aquí lo que establece es que ambas empresas, las que hayan participado en la fusión, que insisto, pueden ser dos o más, continúen realizando las mismas actividades durante al menos un año posterior. Pues creo que eso no tiene tanta complejidad. Aquí lo que puede ser complejo, chicos, es ¿qué opinan? Otra vez voy a preguntar para los que no han participado. ¿A qué se refiere con misma actividad? ¿A qué voy? Vamos a pensar que ambas eran comercializadoras, ¿no? Solamente que una, la fusionada, era comercializadora de productos de limpieza y la fusionante es comercializadora de productos médicos, ¿sí? Ambos son comercializadoras. ¿A qué se refiere con las mismas actividades? A las dos de manera individual, es decir, de limpieza y de médicos, o a el conjunto, llámese comercialización de cualquier producto, pero es comercialización. ¿Qué opinan? A ver aquí, Marín López está. Sí, ¿Qué opinas, Marín? no Ah, sé. ¿eres Belén? Sí. Ah, ok, déjame te pongo entonces la doy. No, tú ya participaste, María. Ah, Marín López. Bueno, ¿quieres hablar? pero es que no sé si estoy bien. A ver. O sea, no sé si se refiere a que las dos tienen que ser de lo mismo, no sé si medicina o no. Pues mira, te lo vuelvo a leer. Dice que con posterior a la fusión, la fusionante, que es la que prevalece, continúe realizando las actividades que ¿Qué? realizaban durante un periodo mínimo ¿Cómo? de un año posterior a la fecha de fusión. Ahorita Y estoy entonces mi conectando. pregunta es, la nueva fusionante va a vender tanto productos de limpieza como farmacéuticos, médicos. ¿Eso cumpliría? ¿Sí o no? O sí, porque como quiera es comercialización. Pues yo Dicho digo de otra que sí, manera, ¿se refiere al universo o al mundo? Sí, perdón. pues es que yo creo que sí, porque como quiera son comercializadoras. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, Melanie. Martínez Ponce está. Sí, ¿verdad? Vania, Sí, sí estoy. ¿qué opinas, Vania? Pues yo creo que, ay, es que no sé también.
No importa, ¿no? Aquí es equivocarse para que aprendamos todos. Pero pues puede ser que sí se trate de las dos actividades. O sea, separadas, no una sola. Tiene que ser en lo particular. ¿A eso te refieres, Vania? Ajá. A ver, Judith, Sí. También puede Judith, ser, sí. O bueno, sí, levantaste la mano, vi que... Sí, sí, Irma. también puede ser de que las dos Guerrero no, Espinosa, ¿va? Sí, aquí falta esto. Te escucho, Irma. también puede ser que las dos no Ah, fabrican puede ser, lo otra que vez no escucho. ¿Está hablando? sí, pues Sí, Sí, sí está sí hablando. está A hablando. ver, me voy a subir desde mi celular, a ver, permíteme. No, permíteme, no te escucho. A ver, ¿aquí me escuchan? ¿Puedes hablar, Irma? sí. Ah, ya te escucho. A ver, por favor. Le comentaba que también puede ser de que las dos comercializadoras a lo mejor no fabrican, sino que nada más compran los artículos. Ujú. Ok, ¿y entonces cumplirían o no? ¿Qué opinas? Porque aquí lo que establece es que digan, siga haciendo la misma actividad. Pues sí, ¿no? ¿Sí? Miren, aquí hay dos corrientes. Pueden decir personas que sí, y esto ya es de defensa fiscal. Pueden concluir por un lado que sí, porque la actividad es la de actividad empresarial en su ramo de comercialización. Pero hay otro supuesto que lo vamos a ver todavía más claro. Aquí todavía es un poco gris. Pero en decisión, ahorita que avancemos decisión, vamos a ver lo que es el concepto de giro. Y entonces, por aquí hablando en fusión, podrán haber personas que coincidan que sí hacen la misma actividad porque son actividades empresariales y van a encontrarse también personas que digan no, porque una cosa es vender productos de limpieza y otra cosa es vender productos médicos, ¿vale? Entonces, esto ya se los dejo a su discreción. En lo que a mí concierne, se refiere a lo de último nivel, ¿no? Es decir, comercialización o actividad empresarial. Pero bueno, entonces, ahora, ¿quién más me puede ayudar a leer? Martínez Ponce ya. Hernández Reséndiz, Sí, profe. ¿puedes leer? Porque este requisito en el que al menos realicen las mismas actividades un año, no es necesario cuando qué, por favor. Ya voy. Eh, Dice, ujú. sería el número 1. ¿Sí, no? Sí, o sea, bueno, no sé cómo empiece bien exactamente, pero no será aplicable lo dispuesto en este párrafo o este requisito. Dice cuando los ingresos de la actividad preponderante de la fusionada correspondan al ejercicio inmediato anterior a la fusión, deriven del arrendamiento de bienes que se utilicen en la misma actividad de la funcionante. Muy bien, Hernández, muy bien. Nada más, pero puedes empezar después de lo de surta efectos la fusión, un año, y cómo viene después. Un poquito antes de donde empezaste. Sí, creo que es durante un periodo mínimo de un año, inmediato Ajá. posterior a la fecha, Ujú, ujú. en la que surge efectos la La fusión. fusión. Este requisito no será exigible cuando se reúnan los siguientes supuestos. Correcto. Entonces no será necesario que sean las mismas actividades un año. ¿Cuándo qué? Adelante. 1. Cuando los ingresos de la actividad preponderante de la fusionada correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la fusión deriven del arrendamiento de bienes que se utilicen en la misma actividad de la funcionante. Ujú. ¿Qué más? 2. Cuando el ejercicio inmediato anterior a la fusionada haya percibido más del 50% de sus ingresos de la funcionante o esta última haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionada. Ujú. Si se hubieran vendido entre ellas, ¿vale? En más de un 50% del total de sus ingresos, ya no será necesario. Y adelante. No será exigible el requisito a que se refiere este inciso cuando la sociedad que subsista
se liquide antes de un año posterior a la fecha en que surge efectos la fusión. ¿Ok? Entonces no será necesario el tema de la venta y se cumplirá y entonces no tendrán que realizar las mismas actividades, ¿vale? Entonces es una cadenita que va en camino. Correcto. Ese es el segundo requisito, que sea el de las actividades, o bien, si no se hacen las mismas actividades, será porque usaban los mismos bienes que tenían en arrendamiento, o se vendieron entre ellas en más de un 50%, o la fusionada se liquidó en menos de un año. Ahora, ese es el segundo requisito. El último requisito, ya está ahí, Hernández. ¿Quién más quiere leer? Porque aquí ya no tengo más participaciones. ¿Quién más? Ah, bueno, sí, Carrillo García. ¿Ya participaste hoy? Sí, ya, maestro. No la anoté, ya te apunté. ¿Quieres leer el último requisito? Por favor. Que es el inciso C de la fracción primera del 14b. Sí, solo me da oportunidad que se me trabó la compu. A quien lo tenga. No. Y ahorita Yo lo tengo. sí, ten el código, de como quiera abre el código, porque ahorita vamos a ver la decisión. ¿Quién dijo yo lo tengo? Yo, Belén. Belén, adelante, Belén. ¿Tus apellidos son qué? Marín López. Marín López, adelante. Que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas correspondientes al ejercicio que terminó por fusión. Correcto. Esto por ahí ya lo estaba diciendo una de sus compañeras, ¿no? Hace un momento. Jocelyn, me parece. Pero sí, es decir, que la que subsista va a seguir cumpliendo con las obligaciones y va a tener toda la información. ¿Qué creen que pasa? Por ejemplo, ahorita hemos atendido algunas auditorías donde la empresa fusionada es revisada, ¿no? Ya no existe el RFC, se canceló su RFC, ya no tiene FIEL, ya no tiene nada. Y entonces lo que se hace es que el SAT requiere a la fusionante, a la que sigue viva. Y pues aquí se vuelve un rollo porque tiene que presentar escrito el representante legal, pero el representante legal ya no tiene poderes en la fusionante, entonces tiene que presentar un escrito especial para darle facultades, para exclusivamente atender esa auditoría. Pero bueno, con esto lo que les quiero transmitir es que con la desaparición de la fusionada, no extingue ninguna obligación con el SAT. Las obligaciones que en su caso existan serán respondidas por la sociedad fusionante, porque va a ser la encargada, ¿no? Y luego viene un último párrafo en ese artículo, en esa fracción primera, que aquí se los pongo en azul, ¿vale? ¿A qué se refiere? Que cuando después de una fusión o una escisión, chicos, ojo, después de una fusión o una escisión, en un lapso de 5 años, quiera hacer otra fusión, ahora sí, le tengo que pedir autorización al SAT para que me permita realizar esta, digamos, segunda fusión o primer fusión después de una escisión. Pero todo esto tiene que ser después de un lapso dentro de un lapso de 5 años. Si ya me fusioné en 2020, y ahorita te doy la palabra, Jocelyn. Si me fusioné en 2019 y ahorita me quiero fusionar, no le tengo que pedir autorización. Ya pasaron más de 5 años. Pero si me fusioné en 2023 o me escindí y ahorita me quiero fusionar, hace 3 años y cacho, sí le tengo que pedir autorización porque esta autorización funge y sí está vigente durante 5 años después de estos actos. Sí, Jocelyn. Eso no lo hicieron porque todas las empresas lo hacían para no pagar tantos impuestos, por ejemplo, que ya la empresa debía y ya mejor la cerraban y abrían otra nueva y como que ahí los empezaron a castigar en hacer eso, ¿no? Pues mira, ahorita vamos a entrar a lo que son los atributos fiscales. Tiene que ver más con los atributos fiscales, Jocelyn, las fusiones. Lo que les decía, se hizo, pero para incrementar indebidamente atributos fiscales. Lo que tú mencionas, sí lo he escuchado, la verdad es que no estoy tan involucrado, pero sí he escuchado de empresas que abren y cierran cada cierto periodo para pues, desaparecer y no pagar impuestos. Mi recomendación siempre que hago a mis alumnos es, y ahora se los hago a ustedes, es
pues no tengan ese tipo de clientes, ¿no? Ahorita cada uno de nosotros está haciendo un esfuerzo por tomar una clase de 5 horas en un sábado que quisiéramos hacer otras cosas, pues no estudiaron para atender empresas medio chuecas o clientes o contribuyentes. Entonces, pues cuando sepan de ese tipo de casos, no los atiendan. Y bueno, pero sí hay empresas que hacen eso, pero la fusión no es por eso, es por lo que vamos a leer a continuación. Ya voy a ir un poquito más rápido, Jocelyn, para contestar tu pregunta. Aquí, impuestos sobre la renta, pues el artículo 14, artículo 18, fracción, miren, aquí está, no era la quinta, era la fracción cuarta, ¿verdad? Torres Duarte, ¿qué reflexión leíste del 18? ¿Cuarta? Sí, es la cuarta. Ok, fracción cuarta, ahí corrígenlo, ¿no? Y hay algunos casos que aquí ¿qué pasa con los bienes, etcétera? Pero me quisiera ir primero, me voy a tener el 58, chicos, 58 del impuesto sobre la renta. Porfa, ayúdenme a leer el 58, se los quito para que lo lean. 58, primer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, más bien 57 desde los últimos párrafos, por favor. ¿Quién me ayuda a leer el 57, chicos? Sí, Yo. Ivette. Ok, del 57. Solamente quiero los párrafos donde estamos en pérdidas fiscales y lo que quiero que pongan, pérdidas fiscales es un atributo fiscal. ¿Saben cuáles son los atributos fiscales de una empresa? Es el párrafo 7, pérdidas en caso de decisión. Ese ahorita lo leen. Pero antes de entrar en esto, ¿saben cuáles son los atributos fiscales, chicos? Cuando hablo de atributos, ¿a qué me refiero? ¿Qué piensan? Pérdidas es una. ¿Qué otros son? No, sin miedo a equivocarse. ¿Qué creen que le dan valor? ¿Qué creen que le da valor fiscal a una empresa? Que entre más tengan de eso, es mejor. Su nombre, ¿no? RFC. Pero fiscalmente, fiscal es unos cálculos. No lo han visto, no se preocupen. Pérdidas fiscales es uno. ¿Por qué creen que pérdidas fiscales es un atributo? ¿Qué va a permitirle al socio? Bueno, a la empresa. Disminuir sus Pues ir utilidades. amortizándolas, ¿no? Para disminuir. Exactamente. Lo que le va a permitir es que venda, tenga utilidades y no pague impuestos, porque va a amortizar pérdidas. Pérdidas es un atributo fiscal. El otro atributo fiscal es la CUFIN, la cuenta de utilidad fiscal neta, porque entre más CUFIN tenga una empresa, va a poder distribuir dividendos sin el pago de impuesto, que hablábamos ayer o anteayer, no me acuerdo, pero que me decían que es la tasa pirámide, ¿recuerdan? No sé si fue aquí porque fue en otro salón, pero cuando uno distribuye dividendos tiene que pagar impuesto a una tasa del 30%, pero a una base piramidada por 1.4286. Todo eso me lo voy a evitar si tengo CUFIN. Si tengo CUFIN, voy a pagar dividendos a mis socios sin el pago adicional de impuesto a la renta. El otro atributo, ahorita tú me vas a ayudar a leer. El otro atributo son las CUCAS o la cuenta capital de aportación. Esa cuenta capital de aportación lo que me va a permitir es realizar reducciones de capital sin el pago adicional de impuestos. Llevo 3 atributos: pérdidas, CUFIN, CUCA. El último es el costo fiscal de acciones, que se compone de los 3 anteriores, de hecho, con algunas pequeñas variantes, pero el costo fiscal de acciones tiene adentro CUCAS, tiene adentro CUFINes y tiene adentro pérdidas fiscales. Entonces, esos son los 4 atributos. ¿Y por qué un costo fiscal es importante? Porque si yo ya quiero vender mi empresa, lo que va a definir si pago o no impuesto yo como accionista es el costo fiscal de la acción. Entonces, entre más costo tenga, puedo elevar más el precio de venta sin pago de impuesto. Entre menos costo tenga, pues el precio de venta pues me va a hacer pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, esos son los 4 atributos. Ahorita nos vamos a parar en uno, que es el de pérdidas fiscales. Y ahora sí, como decía Torres Leonardo, por favor, ¿quién levantó la mano? Ivette, ¿verdad? Ivette, ¿puedes leer por ahí del párrafo 7, 8? ¿Qué pasa en pérdidas fiscales en fusión y decisión? Sí. En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de disminuirse de utilidades fiscales se deberán dividir entre las sociedades escindentes y las escindidas que se dediquen al mismo giro. Perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. Es uno antes de eso. Ok. El derecho. Ese.
El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión. Entonces, de entrada, chicos, si ustedes están ante una empresa que tiene pérdidas fiscales, no se puede transmitir. Es decir, la fusionada que desaparece no puede decir, oye, empresa fusionante, aquí están mis pérdidas fiscales. No. En una fusión, la fusionada pierde sus pérdidas fiscales. Vamos a usar ese doble término. Pierde las pérdidas fiscales. ¿Sí? ¿Listos? ¿Entendido esta parte? Ahorita leemos ese siguiente párrafo porque se va para precisión. Ahora sí vayamos al primer párrafo del 58. Muy bien, Ivette, déjame te pongo. Ivette, ¿quieres? Rocha. Rocha Valdés. Rocha. ¿Alguien que quiera leer el 58? Yo. Sí, ¿quién es yo? Dice Martínez Ponce. Martínez Ponce. Sí. En los casos de fusión, la sociedad fusionante solo podrá disminuir su pérdida fiscal pendiente de disminuir al momento de la fusión, con cargo a la utilidad fiscal correspondiente a la explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que aquí establece el 58? Ya no estamos hablando de las pérdidas de las fusionadas. Ahora estamos hablando de las pérdidas de la fusionante. Y lo que dice es lo siguiente, o lo que trata de establecer es lo siguiente, chicos, que si una empresa fusionante tiene pérdidas fiscales y recibe empresas en fusión, a través de una fusión, ¿sale? Es decir, llegan y se suben a sus cifras las fusionadas. Las pérdidas fiscales de la fusionante ya no las puede usar a su libre albedrío. Ahora las tiene que amortizar contra utilidades de los mismos giros en que sufrió las pérdidas. Es decir, una empresa, les voy a poner dos ejemplos. Una empresa que no tiene fusión, ¿sale? Hoy nosotros creamos una empresa, chicos, de aguacates, como dicen, y tenemos pérdida porque, pues, no sé, ya no se come el aguacate. Si el día de mañana nosotros decimos, oye, pues, híjole, el aguacate ya no es negocio, ahora vamos a hacer, vámonos al ganado. Y empezamos a vender, cabezas de vaca, etcétera, ¿sale? Y generamos utilidades. Como no ha habido cambio de socios, ¿no? Somos los mismos, las pérdidas que generamos en aguacate las podemos aplicar contra el ganado, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Dudas de esto? Todo bien, profe. ¿Qué pasa si nos fusionáramos? Vamos a pensar, perdimos en el aguacate y luego llegaron unos socios y dijeron, pues vamos a fusionarnos, ¿no? Nosotros traemos ganado y justamente por eso va la excepción. Nosotros traemos cabezas de ganado. Fusionémonos porque ustedes ya tienen el mercado entendido y operemos juntos. Entonces, cuando esa empresa llega y se fusiona en nosotros, este primer párrafo que leyó Martínez Ponce establece que cuando una fusionante tiene pérdidas y recibe una empresa en fusión, ya no puede aplicar esas pérdidas como quisiera. Ya forzosamente las va a poder aplicar contra utilidades, en este ejemplo que les di, de la venta de aguacate. Oye, pero es que tengo utilidades de ganado y luego ya también hicimos el tema de venta de terrenos y luego ya también hicimos algunos hoteles. Bueno, pues lástima. Pero esas pérdidas, como te fusionaste, forzosamente las tienes que aplicar en los mismos giros en los cuales las sufriste. ¿Sí me expliqué con este ejemplo? Sí. Digamos que le ponemos un candado a las pérdidas fiscales por la fusión. Entonces, por un lado, la fusionada no puede transmitir las pérdidas y por el otro lado, la fusionante, vamos a usar este término, le pone un candado a las pérdidas fiscales y ya no pueden ser utilizadas en ningún otro supuesto. Ya no, es imposible. Tiene que ser usada solamente contra utilidades de los mismos giros. Y aquí viene la palabra giro, chicos, a diferencia de actividades del 14b. Aquí, si ustedes leen nuevamente el 58, ya lo voy a poner. El 58 establece que solamente se trata de explotación de los mismos giros. Y aquí, tanto el SAT como el legislador ya fue claro en que los giros se refiere a la operación en particular. ¿Se acuerdan que hace rato decíamos, era lo mismo vender productos de limpieza que vender productos médicos? Si los dos son comercializadoras, bueno, pues a lo mejor allá sí cabía la interpretación.
aquí ya no es posible esa interpretación. Hablando de fusión en este supuesto del 58, ya se refiere ya no a actividad, sino a giro. Y el giro, tanto el SAT como el legislador, en la última reforma fiscal, no, la de 2022. En la de 2022, el legislador puso un ejemplo en la exposición de motivos de la reforma, donde hizo referencia a que no es lo mismo vender chips que vender productos de computadora, ¿no? Entonces, son giros diferentes, aunque los dos son del ramo tecnológico, aunque los dos sean para equipos de cómputo, aunque los dos sean actividad empresarial. Una cosa es tener un giro de venta de chips y otra cosa es tener un giro de venta de computadoras o equipos de cómputo, ¿sale? Entonces, con esto, pues terminamos lo del 58 para efectos de fusión, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que se incluyó en 2022, que les hacía mención en la reforma fiscal que platicábamos ayer. Regresemos al 14B, por favor, chicos. Y ayúdenme a irse a los últimos párrafos, a ver lo que se considera operaciones relevantes, por favor. Avíseme, quien ya lo tenga, avíseme. ¿Es del código o de la...? 14B del código, sí. Ya lo tengo, profe. Adelante, por favor. ¿Quién eres? Es Leónides Vázquez, ¿verdad? Vargas. Vargas. Ok, adelante, Vargas. Si es para los efectos del párrafo anterior, ¿se entenderán por operaciones relevantes? Sí. ¿Se entenderá por operaciones? Ajá. Voy a dar una introducción. Ahí ahorita tú te sigues para ver cuáles son. Pero lo que dice este párrafo del 14B que se incluyó en 2022 es que la autoridad va a tener la facultad de revisar la fusión y escisión. Le aplicará a los dos. ¿Y qué creen? Pues voy a revisar los 5 años antes de la fusión y 5 años después de la fusión. O sea, la autoridad se faculta para revisar 10 años de una misma transacción. Y entonces dice, oye, pues ya sea cuando te fusiones hoy, por ejemplo, 2026, ¿no? Nos fusionamos este año, pues nos puede revisar 25, 24, 23, 22, 21. Y luego, conforme vayan pasando los años, nos irá revisando 27, 28, 29, 30, 31. 10 años. Y lo que busca es que no hagamos estas operaciones relevantes, porque si las hacemos, chicos, se entiende que la fusión, ahorita estamos en fusión, pero lo mismo es para escisión. Se entiende que la fusión no tiene efectos fiscales, no tiene razón de negocios y por lo tanto se considera una enajenación. Y entonces ahora sí, por favor, Vargas, perdón, ¿puedes leer cuáles son esas actividades que va a estar buscando el SAT 10 años? Sí, son... Entonces empiezo desde el principio, ¿verdad? No, ya con esta introducción, ahora sí, para estos efectos, como empezaste, estaba bien. Ok. Para los efectos del párrafo anterior, se entenderán por operaciones relevantes cualquier acto independientemente de forma jurídica utilizada por el cual se transmita la propiedad, disfrute o uso de las acciones o de los derechos de voto o de veto en las decisiones de la sociedad fusionante. Ya, yo te voy a ir parando, perdón. ¿Aquí qué se refiere? Que cuando había una fusión y había una acción sin derecho a voto, que no se canje por una acción con derecho a voto. Y entonces ya las decisiones ya no son tomadas por las mismas personas. Ojo, esto no era un requisito, pero sí habla de que cuando esto suceda, entonces tentativamente la fusión no se realizó para eficientar nada de lo que hablábamos hace un momento, sino que se realizó una fusión para modificar los derechos de voto o de veto de una empresa. Y esa es una operación relevante que si se identifica, pues va a ser razón por la cual carezca de razón de negocios la fusión y se considera enajenación. Siguiente supuesto, por favor. Si quieres hasta ahí para darles más a otras personas. ¿Quién más quiere leer el otro supuesto? Gracias. Los voy interrumpiendo, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Nadie? A ver, Vázquez, Lisset, ¿todavía estás ahí? Sí, aquí estoy. Por favor, el siguiente supuesto. Sí, voy.
estamos en el 58, ¿no? No, 14b. Voy. Bueno, lo que lo encuentra, tal vez, y no te voy a quitar el punto. Lo único que tienes, ¿alguien más? Yo, profe, Julieta. Julieta Carrillo. No, si ¿Habla? quiere, Rosita, ahorita le pregunto. ¿Quién es Rosita? Perdón. Rosa María, por favor. Sí, perdón, No te sería el preocupes. número punto 2. Dice, Número se 2, otorga el ¿qué derecho. pedido tienes? ¿Qué pedido tienes? Delgado Ferrell. Adelante. Es número 2. Se otorga el derecho sobre los activos o utilidades de la sociedad fusionante, de la escindente y de la escindida o escindidas, según corresponda en caso de cualquier tipo de reducción de capital o liquidación. Entonces aquí, si la empresa poseía derechos en bienes, por ejemplo, certificados de participación de un fideicomiso, y con motivo de la fusión y escisión y de liquidación o reducción de capital se transmiten los derechos, eso también va a ser una causal de reducción, de considerar la fusión como enajenación. ¿Vale? Muchas gracias, bueno, fuiste Delgado. Adelante, Carrillo. Sí. El 3 dice, se disminuya o aumente en más del 30% el valor contable de las acciones de la sociedad fusionante, escindente, escindida o escindidas, según corresponda, en relación con el valor determinado de estas a la fecha de fusión o escisión. Hasta ahí El está cual bien. Hasta ahí. ¿Por qué? ¿Por qué valor contable? Bueno, el valor contable de las acciones impactan en el capital social y el capital social forma parte del capital contable. Entonces, el capital contable, si se mueve, hay cálculos que dependen de él, como el de capitalización delgada, donde compararemos el promedio del capital contable, saldo inicial, saldo final entre 2, contra 3 veces contra el triple de las deudas de partes relacionadas recientes en el extranjero. Esto viene en la fracción 27ª del artículo 28 de renta, de no deducibles. Entonces, hay otros cálculos donde el capital contable es relevante. Entonces, si eso se mueve, pues es importante tenerlo en consideración. Y ahora, nada más, antes de contestar tu pregunta, Julieta, si yo muevo el capital contable, ya sea hacia arriba o hacia abajo, si es hacia arriba, ¿qué asiento fue? ¿Qué movimiento fue? ¿Deudor o acreedor? Si fue hacia arriba, si incrementé el capital contable. Acreedor. Acreedor. Correcto. ¿Y la teoría de la partida doble? ¿Qué implica? Que haya un cargo. Exactamente. Y eso es importante que lo tenga. Y lo mismo, si fue hacia abajo, fue un cargo, que significa que tengo un abono en una parte de los estados financieros. Eso es relevante también y lo vamos a ver más adelante en las demás operaciones relevantes. Pero, bueno, es eso. Ahora sí, Julieta, tenías una pregunta. Sí, a ver, cuando dos sociedades se fusionan, Sí. ya a partir de que se fusionan, el SAT puede revisar las operaciones de las sociedades por separado. No, de la fusión. Haz de cuenta, para caer en este supuesto que tú leíste, vamos a decir, oye, sociedad A desaparece. ¿Cuánto valía la acción? Pues eran 10 acciones y valían 1,000 pesos. Eran 10,000 pesos de acciones. Ok. Entonces tú llegas y tú tenías una de 1,000 pesos, Julieta. Pero ¿qué hacían o qué se llegó a hacer? Pues llegaban los socios y decían, oye, mira, pues sí vale 1,000 pesos mi acción, pero mira, mi empresa tiene los contactos de logística, tiene 5 personas claves que conocen la fórmula de el producto que hagamos. Es decir, empieza a decir cosas que no están en los estados financieros, ¿están de acuerdo? O sea, en un estado financiero no podemos cuantificar lo que conozcan ciertos ejecutivos de la fórmula, vamos a pensar de la Coca-Cola, ¿no? No está en los financieros. Entonces, se daban ciertos argumentos financieros para modificar el valor de las acciones. Entonces, por eso la autoridad dice, oye, pues cuando se mueve más de un 30%, dice, lo puedo entender, pero cuando muevas más de un 30% el valor de la acción,
lo voy a revisar y voy a decir que eso no tiene razón de negocios, porque hiciste la fusión para que tu acción en lugar de que valiera 1000, valiera 1350, por ponerte un ejemplo, Julieta. Y entonces ya con Y eso, ahí, pues, sí. ahí se recomienda hacer el dictamen de las acciones, No, o ese bueno, no. no, aquí no va a haber dictamen porque nada más es canje, pero por resolución miscelánea la fusión tiene que llevar un contador público inscrito que dictamine la fusión. Sí, mi pregunta es porque, no sé, a lo mejor ya que se fusionaron las empresas, se dieron cuenta de que a lo mejor la empresa A estaba presentando mal sus pagos provisionales. Tendrías a lo mejor que regresarte a, no sé, o cancelar la fusión o regresarte a corregir, ¿ahí cómo sería? Mira, eso te voy a poner un ejemplo muy práctico. También de esta empresa, bueno, para ponerlo, hace un rato les hablaba de un caso que de consolidación fiscal que fue de Electra, ¿no? Bueno, pues un grupo también, una parte de Electra era Usacell hace 10, 12 años. Este Usacell fue vendido a AT&T. Y si ustedes googlean las noticias, hoy AT&T está demandando a lo que es Grupo Salinas porque le vendieron Usacell con un chorro de créditos fiscales que no estaban, digamos, anunciados formalmente. Entonces, cuando eso sucede, por ejemplo, aquí, Usacell, no hubo una fusión, Usacell nada más cambió de denominación. De hecho, bueno, AT&T ya de hecho ya se va de México. Pero si lo que tú dices fuera el caso, hay manera de que puedas remediarlo a través de una demanda o hablar en la negociación. Oye, pues me fusioné con una empresa y tú con tu socio nunca me dijiste que la empresa tuvo un criterio, ¿no? De actividad o giro, y eso pues ya lo revisó el SAT y no está de acuerdo y ahora nos quiere cobrar, entonces tengo que cobrar a ti esa parte. Esas estipulaciones ya vienen en los contratos, chicos. Cuando hay una fusión o una venta de acción, típicamente se pone una salvaguarda de eventos futuros respecto de situaciones que no se pueden identificar. Antes de una fusión o venta de acciones o escisión, se suele hacer algo que se le llama due diligence, D-U-E-D-I-L-I-N-G-E-C-E, diligence. Y ese due diligence, pues lo que busca es que desde varios ámbitos revisemos sus obligaciones laborales, sus obligaciones de seguridad social, hagan de cuenta una auditoría para los que son auditores. ¿Para qué? Para que el negocio que se está adquiriendo pues sea lo más sano posible y no estemos con pagar, por ejemplo, ahorita Telcel, AT&T dice, oye, pues yo qué le tengo que pagar al SAT. Si fue una decisión de Usacell que la tomó la administración anterior, sí, y que no, pues yo no tuve nada que ver, no es justo que yo le pague estas cantidades al SAT, pero sí hay forma de cobrarlo, Julieta, pero en esta parte más bien tiene que ver con reconocer financieramente cosas que no estaban en los estados financieros para modificar el valor de las acciones, lo que deriva un asiento contable que mueve el capital y si se mueve el capital contable, hay cálculos fiscales que se mueven también. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien quedó ahí pendiente de leer? Nada más faltan 3, 4 más. Yo le ayudo con la siguiente. Adelante. ¿Quién eres? Guerrero Espinosa. Guerrero, dale. Dice 4. Se disminuya o aumente el capital social de la sociedad funcionante, escindente, escindida o escindidas, tomando como base el consignado en el dictamen. Sí, correcto. Aquí si se mueve, ya no hablemos, oye, pues no mover el valor de las acciones, ¿no? El valor de las acciones fue lo mismo, pero pues el capital social me metí una cuenta que se llama reserva de capital social y le moví ahí, o prima pagada en suscripción de acciones derivada de la fusión, es decir, no muevo el valor de las acciones, pero sí el del capital social también. Aquí, ojo, ya no hay un tope, ¿no? Ya, aquí si se mueve es algo que la autoridad va a ver. Siguiente fracción. Yo le ayudo. Sí, por favor, díganme sus apellidos. Morales Cortés. Morales Cortés, sí. Y enseguida yo. Claro. Ok. Faltan 3 nada más. Inciso 5.
Ujú. Un socio o accionista que recibió acciones por virtud de la fusión o escisión aumente o disminuya su porcentaje de participación en el capital social de la sociedad fusionante, escindente, escindida o escindida según corresponda y como consecuencia de ello, aumente o disminuye el porcentaje de participación de otro socio o accionista de la sociedad fusionante, escindente, Hasta ahí está bien. escindida Hasta ahí. o es... Ah, ok. O escindidas. Sí, muchas gracias, Argelia. Sí, aquí, oye, no moví el valor de las acciones. No moví el capital contable. Lo que hice fue modificar, le quité la mitad de acciones a un socio y se lo di a otro socio. Los dos socios tenían 1,000 y después de la fusión uno se quedó con 1,500 y el otro con 500. No movió capital, no movió valor de las acciones, pero movió la participación accionaria de cada uno de ellos. Entonces, esto también sería una acción que derive en, ¿cómo se llama? Carencia de razón de negocios. Adelante, compañero. La penúltima. Sí, dice 6. Se cambia la residencia fiscal de los socios o accionistas que recibieron acciones de la sociedad fusionante, perdón. Escindiente, escindida o escindidas, según corresponda, o bien de la sociedad fusionante, escendiente o escindidas, según corresponda, consignados en el dictamen. Correcto. ¿Cómo se cambia la residencia fiscal de una persona física, chicos? ¿Se acuerdan? Rápido. Si no, digan no, no me acuerdo, no lo vimos. ¿No lo vieron? Cuando cambia el lugar donde están su principal operación. Casi, participación como quiera. Una persona moral tiene residencia fiscal donde tomen las decisiones el Consejo de Administración. Ese. Donde sesiona el Consejo de Administración o Administrador Único, es de ahí donde es residente fiscal. ¿Y persona física? ¿Dónde está ¿En la base casa a sus ingresos? Casi. No, ¿verdad? A ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? Daniel. Hernández Reséndiz. Hernández Reséndiz. Bien, casi le diste, Hernández. Una persona física tiene su residencia fiscal primero, donde tenga su casa habitación. Esto que les digo está en el 9 del Código Fiscal. Donde esté su casa habitación. Ustedes tienen su casa habitación, me parece que en Uruapan, entonces pues, son residentes en México. Si tuvieran dos casas habitación, que tengan una en Uruapan y otra en San Diego, California, entonces ahora sí, Reséndiz, se va a lo que acabas de decir. Oye, ¿tienes dos casas de habitación en dos países diferentes? Sí. ¿Dónde está tu centro de intereses vitales? Caray, ¿qué es eso? Centro de intereses vitales es aquel lugar del cual obtengas más del 50% de tus ingresos. Y si obtienes el 50% de tus ingresos en los dos, ya hay otros criterios de desempate conforme a los tratados internacionales. Entonces, esa es la residencia fiscal. Entonces, ya sea, bueno, hablando de una persona moral, si después de la fusión resulta que la fusionante, ahora su consejo de administración cambia de, ¿dónde les gusta? Mérida, Yucatán, a Arizona. Entonces, aquí también es algo que no le va a gustar a la autoridad y que va a agravar la fusión o escisión, insisto. Y el último, chicos. Yo, Sí, ¿quién es yo? Vázquez Torres Liseta. A ver, Vázquez. Se transmita uno o varios segmentos del negocio de la sociedad fusionante, escindente, escindida o escindidas, según corresponda, consignados en el dictamen. Vázquez Lisset, ¿verdad? Sí. Correcto. Sí, y este es el último supuesto, ¿no? Donde, no sé si hayan escuchado este tema ahí les estoy poniendo ya el último requisito de fusión, chicos, que es lo del dictamen que platicaba hace un momento de estados financieros. Si quieren apuntarlo, es la regla 21027, pero de la resolución miscelánea. Pero lo que dice su compañera, hay empresas que dividen sus segmentos, ¿no? Vamos a pensar, ¿qué empresa puede ser? Bueno, por ejemplo, pues, no sé, la empresa que hace, una empresa que haga cigarros, por ejemplo.
pues una división va a ser la marca tal, otra división va a ser la marca tal, otra división va a ser la marca tal. Si derivado de la fusión, una de esas segmentos de negocio, unidades de negocio se mueve, pues también, ¿no? Otra vez como que son, si se fijan, son una serie de situaciones que no buscaban propiamente eficientar con una fusión, sino que hicieron la fusión para realizar este acto. Y son los actos que la autoridad ya detectó, no le agradan y que en caso de detectarlos en una fusión, pues va a desconocer la fusión y la va a considerar grabada y entramos en una discusión de nunca acabar, la verdad. Cuando lean ese artículo, es la única tarea que les voy a dejar para esta semana, van a ver todas las complejidades que implican el considerar una fusión o decisión como grabada. Y bueno, finalmente la regla 21027 establece los supuestos en cuales no se va a presentar el dictamen de los estados financieros de fusión. Y bueno, pues son empresas que no tengan tanto monto de capital, el valor no exceda de 100 millones, etcétera, ¿no? Entonces, estas empresas estarán exentas de presentar el dictamen, pero recuerden que en una fusión los estados financieros se tienen que dictaminar. ¿Por qué es tan importante que se dictaminen? Porque son los que van a servir de base para la fusión y para terminar de hacer estos análisis que acá acabamos de leer, ¿no? Si se mueve unidad de negocio, si se crea el valor contable, se mueve más del 30%, etcétera. Entonces, con eso terminamos fusión, chicos. Yo creo que ya la dejamos hasta aquí. La siguiente clase terminamos, vemos decisión al inicio y les voy a hacer examen de sucesión testamentaria, fusión y lo que veamos decisión. Y continuamos con arrendamiento y factoraje financiero, ¿de acuerdo? El ensayo dijo que era para el jueves, ¿verdad? Sí, sí, jueves en la noche, pero una cuartilla nada más, no mucho. Ah, ok, gracias. Sí, ahí lo ponen en mi correo, ya tengo sus participaciones y pues nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias.